por este tiempo de reflexión, por este tiempo que nos das, Señor, de poder agradecerte, Señor, lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Sabemos que tú te hiciste carne, habitaste entre nosotros, caminaste, Señor, entre hombres, Señor, para enseñarnos, pero sobre todo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque a través de todo lo que fue escrito en tu palabra, nosotros podemos aprender. Ayúdanos en esta hora, Señor, a poder aprender, Señor, a poder ver nuevas cosas en esta porción de tu palabra que año con año, Señor, escuchamos. Pero que despiertes en nuestro corazón, Señor, el anhelo de hacer algo diferente para ti. Señor, que podamos ver la grandeza de tu nombre y podamos ver, Señor, la grandeza de tu humildad, Señor, al estar entre nosotros como hombres, Señor. Bendice tu palabra, unge mis labios, Señor. Pon, Señor, de tu Espíritu Santo. Pon, Señor, toca cuerpo, alma y espíritu, Señor. Y que en esta hora yo pueda ser un vaso, el cual tú puedas usar para hablar, Señor, a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, hoy domingo de Ramos, hablamos de varias cosas. Vamos a ver la entrada triunfal en esta mañana y vamos a ver entonces Mateo 21. Mateo 21. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 21 y vamos a ver esta porción de manera explicativa y vamos a ir viendo algunos detalles que nos dice en relación. Lo tiene Mateo capítulo 21 en el versículo 1. Vamos a leer al versículo 16. ¿Sí, hermanos, lo tienen? Y como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de las olivas, entonces Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis a una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los ha menester, y luego los dejará. Y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentaron sobre ellos. Y la compañía era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y las gentes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo: ¿quién es este? Y las gentes decían: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Y les dice: escrito está: mi casa de oración será llamada, mas vosotras cueva de ladrones la habéis hecho. Entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo y los sanó. Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Hasta ahí. Entonces, Mateo 21, hermano, nos habla de la entrada triunfal. Vayamos a Lucas 19, que es lo que estábamos leyendo en la mañana antes de la alabanza, y encontramos nuevamente que se nos habla de la entrada triunfal. Lucas 19, 37.
¿Lo tienen? Y como llegasen cerca de la bajada del monte de las olivas, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzaron a alabar a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo altísimo. Entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él les respondió y les dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que te toca a tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco, y de todas las partes te pondrán en acecho, y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, porque cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Aquí encontramos entonces dos porciones que nos hablan de la entrada triunfal. Nosotros ya hemos aprendido que hubo dos entradas triunfales, una la que nos habla en Mateo 21 y una la que nos habla en Mateo 19:37. Nosotros nos vamos a Lucas 19:37. Nosotros nos vamos a concentrar en la que tenemos en Mateo 21. ¿Está bien? Eso es como antecedente, lo hemos aprendido cada año, ¿verdad? El Señor no entró solamente una vez a Jerusalén con una entrada triunfal, sino dos veces. ¿Sí, hermanos? Entonces, en Mateo 21 regresemos, hermanos, y vamos a ver, este capítulo de Mateo 21, hermanos, nos describe primeramente la entrada triunfal del Señor Jesucristo. En este mismo capítulo, hermanos, nosotros encontramos la purificación del templo. ¿Sí, hermanos? En este mismo capítulo nosotros encontramos cuando Jesús maldice la higuera. ¿Sí? En este mismo capítulo nosotros encontramos cuando Jesús habla y le responde a los fariseos. Y por último, en este capítulo encontramos que el Señor les habla a través de dos parábolas acerca de la rebelión del pueblo de Israel y su castigo, ¿verdad? Entonces lo que vemos nosotros a través de esto. Ahora, esta entrada triunfal, hermanos, para poner ciertos antecedentes, ocurre 5 días antes de que el Señor vaya a la cruz. Mateo 21 nos habla de esta entrada triunfal 5 días antes de que el Señor vaya a ir a la cruz para morir. Entonces, vayamos a la Escritura, ¿sí? Aquí encontramos, hermanos, que el Señor entra a Jerusalén. Como antecedente, antes de que una noche anterior, esto es comentario, una noche antes a esta entrada, el Señor Jesús cenó en la casa de María y Marta y le ungieron sus pies. Le ungió los pies, ¿para qué? Fue ungido para ¿qué? Para la sepultura, ¿sí? No vamos a ir al tema, nada más es un antecedente. Ahora vamos a ver aquí. Leíamos, dice que el Señor les dice: ve, id y traed, ¿qué? En este pasaje nos habla de una asna, diciéndoles: id a la aldea que está delante de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos, ¿verdad? Vemos, hermanos, los elementos que el Señor necesitó para esta entrada. Nosotros vemos aquí que el Señor como Él que sabe todas las cosas en su divinidad omnisciente, ¿verdad? Sabe dónde están los pollinos, ¿sí? Y aún sabe lo que le van a decir, ¿verdad? Porque les dice: ve por la asna, ve por el pollino, y si alguien les dice, ¿verdad?, acerca del pollino, díganle que el Señor los necesita, en otras palabras, ¿sí? El Señor, vemos, no tomó estos animalitos sin el consentimiento, sino les mandó con la respuesta, ¿verdad? Díganles que los necesita y entonces el dueño les va a dar autorización. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, aquí en esta historia, en la otra historia que leíamos, dice que entró en un pollino. Aquí entró en una asna, dice, y un pollino. ¿Ok? Y dice: y si alguno les dijera algo, decid al Señor, el Señor los ha menester y luego los dejará. En el versículo 5 nos habla de una profecía. Vamos a Zacarías 9:9. Vamos a regresar un poquito.
En Zacarías 9:9 encontramos esta profecía que nos dice en los siguientes versículos. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Sabemos que el Señor Jesús, hermanos, desde su nacimiento hasta su muerte, cumplió promesas. Amén. Su nacimiento, su muerte fue profetizado desde muchos años antes a través de los profetas, valga la redundancia. ¿Sí, hermanos? De tal manera que no en esta entrada triunfal fue la excepción, sino dice aquí en la manera de entrar en Jerusalén estaba profetizado. Va a entrar cabalgando, ¿verdad? Y uno cuando lee esta porción cabalgando, a lo mejor se imagina un caballo, ¿verdad? Pero dice aquí cabalgando en un asno. En un asno. ¿Por qué? Porque dice anteriormente, ¿por qué aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador y humilde? ¿Por qué él escogió un asno? ¿Por qué él escogió un pollino, hermanos? Porque él era un rey, dice la escritura, rey de humildad. Él venía en un reino, él venía de su reino, pero no venía a establecer su reino aquí. Él venía como un rey de humildad, amén. De tal manera que dice desde Zacarías, ¿verdad? Nos habla de la naturaleza de este rey. Va a entrar a Jerusalén, pero no va a entrar cabalgando en un caballo, sino él es un rey humilde, ¿verdad? Dice aquí, hemos aprendido en varias predicaciones, se nos ha hablado de la naturaleza de los asnos, ¿verdad? La naturaleza del asno, porque el Señor tomó un asno para entrar a Jerusalén en principio, porque él era un rey de humildad. Amén. Segundo punto, porque él como rey, al entrar a Jerusalén, ¿verdad? Se me fue lo que les iba a decir. Él como rey de humildad, él venía, pero también vino y tomó estos animalitos porque por su naturaleza nos querían enseñar un principio. ¿Sí? Hemos aprendido cada año la naturaleza del asno, ¿verdad? Del burro. ¿Cómo es? Es de necedad, ¿verdad? Al asno hay que a veces azotarlo, ¿para qué? Para que camine, para que se levante. Al asno hay que darle unos varazos a veces para que se regrese al camino. Entonces la necedad, la naturaleza del asno nos habla de esa necedad. Y el Señor al venir en un asno y con un pollino, ¿verdad? Quiso representar el poder que Él tiene para doblegar esa naturaleza. Vemos, dice que Él dice aquí, tomó al asno, tomó al pollino, y dice que sus discípulos que trajeron al asno y al pollino y pusieron sobre sus mantos y Él se sentó sobre ellos. ¿Sí, hermanos? Al sentarse sobre ellos, hermanos, Él estaba demostrando su poder para controlar esa naturaleza. ¿Usted ha montado un burro alguna vez? No, ¿verdad? Es un animal de carga. Es un animal que está acostumbrado a llevar cargas, pero de que es terco, es terco. Cuando se sienta con la carga hay que jalarlo, arrastrarlo y pegarlo porque aunque da el servicio de cargar, su naturaleza es terca y es necia. Entonces cuando Jesús pide un asno y pide un pollino, ¿verdad? Es para representar que Él tiene el poder para doblegar esa voluntad. Pero no la del burro, no la del asnito que estaba montando, ¿verdad? Sino, como decíamos en la mañana, siempre que Jesús hacía algo, era para darnos una enseñanza a nosotros. Y hablando de la voluntad del hombre es terca y es obstinada. Cuando el Señor dice, circuncidaos vuestros corazones, y cuando hablamos de la circuncisión del corazón, ¿verdad? Hemos aprendido en la palabra de Dios, la hermana Hicks nos ha explicado, ¿verdad? Que circuncidar el corazón significa que sea quitada la necedad y la obstinación de nuestro corazón.
El Señor dice, circuncida vuestros corazones. ¿Qué está diciendo? Quita la terquedad, quita la necedad de tu corazón. ¿Sí, hermanos? Y Él lo representó el corazón del ser humano a través de estos dos asnos. A través de sentarse sobre estos dos asnos, ¿verdad? Y llevarlos bajo control. Porque vemos en la Escritura que Él se montó sobre el asna y el pollino, ¿verdad? Y vemos que ellos llevaron camino hacia Jerusalén y en ningún momento ellos, ¿verdad?, mostraron esa terquedad, ¿verdad?, ni esa rebelión, sino fueron guiados por Jesús para entrar a Jerusalén. Entonces, esta asna y este pollino nos habla y representa nuestro corazón. Representa nuestro corazón de cuán obstinados a veces y a veces cuán necios somos, ¿verdad? Y esta escritura en especial, hermanos, vamos a ver lo que el pueblo de Israel hizo, ¿verdad?, bueno para que Jesús entrara a Jerusalén, como reconocerlo como rey, pero lo que no estuvo realmente dispuesto, ¿no? Porque aprendemos y vemos que días después estaban gritando, crucifícale. Entonces, a través de esta escritura vamos a ver varios detalles. Entonces, el asna y el pollino nos habla de la necedad del corazón del hombre, pero que Jesús puede que sentarse en el trono de nuestro corazón y que puede, hermanos, guiar el corazón del hombre, que puede quitar esta obstinación y esta necedad. Vemos entonces aquí, hermanos, sigue diciendo que el Señor vino entonces manso, ¿verdad?, y humilde. Decíamos acerca del burro, ¿verdad?, que su naturaleza es necia y obstinada, pero también decíamos que es un animal de servicio. Aquí también Jesús nos habla un principio. Vayamos a Mateo 11:30. Mateo 11, 29 y 30. ¿Sí, hermanos? Dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. 28, estoy en el 28. Porque mi yugo sobre vosotros, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y qué dice Jesús? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aparte de que Jesús vino como un rey apacible, ¿verdad?, lleno de humildad, y a través del asno a mostrar que Él puede controlar y cambiar la voluntad necia y obstinada del corazón del hombre, también nos enseña un principio aquí. ¿Cómo es un burro en su caminar, hermanos? ¿Es lento? Es lento, ¿verdad? No es el caballo pues es un animal más fuerte, corre a mayor velocidad, tiene mayor fuerza, ¿no? La fuerza de los vehículos, el arranque de los vehículos se mide en caballos de fuerza, ¿no? Por algo, ¿no? Sí, porque el caballo nos habla de fortaleza, el caballo nos habla de un paso apresurado, las carreras de los caballos, pero un burro es lento. Por eso y Jesús cuando viene y entra en su entrada triunfal, hermanos, con un burrito, aparte de todo, lo que estaba mostrando era que Él con ese caminar lento es que estaba dándole la oportunidad a todos a que pudieran caminar con Él. Él iba con una multitud. Sí, hermanos, Él iba en este versículo que estábamos leyendo, iba con una grande multitud. Imagínense que hubiera entrado con un caballo, ¿verdad? Hubiera sido el paso apresurado. Pero Él, hermano, entró también cabalgando un asno, porque su caminar era lento, dándole la oportunidad a toda esa multitud de acercarse a Él, de caminar con Él. Amén. Entonces, por eso leímos este versículo, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor a través de la lentitud de ese animal nos está diciendo a nosotros, ¿verdad?, que la carga es ligera. Lo que Él nos pide, hermano, no es un yugo pesado, no es algo que no podamos llevar,
sino que Él con misericordia, hermanos, nos ha pedido que llevemos su yugo, pero su yugo es fácil y la carga que nos pide que Él llevemos es que ligera. De tal manera que nadie puede decir es que no pude caminar con Jesús, de tal manera que no pude llegar a la meta porque el yugo y la carga que Jesús me puso era muy grande. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Hemos hablado de cargas, ¿verdad? Hemos hablado de yugos y hay cosas que nosotros nos buscamos, que nos metemos en problemas, nos metemos en situaciones y son cosas bien difíciles y pesadas, pero no es el yugo de Jesús, no es la carga de Jesús. ¿Sí me estoy explicando? Sino Jesús a paso lento en ese burro entró, ¿verdad? Mostrando que lo que Jesús nos pide es fácil de llevar, es fácil de hacer, ¿verdad? En esa multitud había niños, en esa multitud había jóvenes que tal vez hubieran podido correr si iba en un caballo, ¿me estoy explicando? Pero también había gente mayor que no podía tener un paso rápido, pero que Jesús dijo, vayan por un asna y por un pollino, porque yo soy un rey de humildad, no vine para la guerra, ¿verdad? A través de esta asna les voy a mostrar que yo puedo cambiar el corazón necio y obstinado, pero también les quiero mostrar que voy a paso lento, que mi yugo es fácil, que mi carga también es fácil de llevar, ligera, de tal manera que todo niño que está aquí, joven que está aquí, adulto que está aquí, puede llevar el yugo del Señor, puede caminar con Jesús y puede llegar a la meta. Él iba a Jerusalén, entonces a paso lento toda la multitud podía avanzar con Él. ¿Me estoy explicando? Pudo avanzar con Él. Encontramos aquí entonces, vamos a Isaías 61, 2. Isaías 61, 2. Hablando del Señor Jesús, que Él vino como rey de humildad, cabalgando en un asna y un pollino, dice la Escritura, dice, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de cárcel, a proclamar año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces el Señor entra en un asno, en un pollino como rey de humildad. ¿Y a qué vino el Señor Jesús? Dice, Él vino, Él fue ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados, para publicar a la libertad a los cautivos. Ahí encontramos la descripción del Señor Jesús cuando Él está en su ministerio en esta tierra. ¿Amén? ¿Cómo puede avanzar uno que está abatido? ¿Cómo puede avanzar uno que está quebrantado? ¿Cómo puede avanzar uno que está cautivo? Si es que puede avanzar, es muy lento. Si es que no puede avanzar, si es que está cautivo, está atado, no puede avanzar. Pero Jesús, hermanos, nos habla de esa naturaleza con la que Él vino para venir y sanar el corazón de su pueblo. De tal manera que en ese asno representa, hermanos, que nosotros podemos acercarnos confiadamente al Señor. Amén. Que nosotros podemos acercarnos confiadamente al Señor porque Él viene a paso lento. Y eso me recuerda cuando nos han predicado, cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, tuvo que poner la señal de la sangre en los postes en el dintel de la puerta, ¿verdad? Dice que el ángel de la muerte iba a pasar y donde no estuviera la señal de la sangre, entonces ahí iba a haber muerte. Pero el que pusiera la señal, ahí iba a pasar el ángel y no iba a haber muerte. Pero nos decía el pastor, ¿verdad? Cuando el ángel de la muerte pasó, no pasó corriendo, sino pasó lentamente dándole la oportunidad, ¿verdad? Que aquellos que no habían puesto la señal, viendo, oyendo los gritos, oyendo el llanto, corriera a poner la sangre, ¿verdad? De tal manera que menos muertes hubiera en el pueblo de Egipto y aún en el pueblo de Israel si no pusieron la señal. De tal manera, hermanos, entonces que
el Señor, ¿verdad? Siempre nos da la oportunidad. Siempre, ¿verdad? No pasa a nuestra vida de manera rápida, esperando, ahora sí como a veces decimos, cacharnos en el error, ¿verdad? Sino dándonos la oportunidad del arrepentimiento. Y con el pueblo de Israel, hermanos, Él caminó a paso lento. 3 años y medio Él estuvo compartiendo las buenas nuevas. Él estuvo predicando, Él estuvo sanando. Y aún en su entrada triunfal, no, hermanos, escogió un caballo, escogió un asno. ¿Para qué? Para decirle a Israel que aún tenía la oportunidad de reconocerle como su Mesías. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, Dios es así en nuestra vida. Dios es así en nuestra vida. Él, hermanos, en su caminar para las oportunidades es lento, porque dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y en hermanos, vemos que Él entró como un rey apacible. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, el Señor vino aquí con su humildad, vino para proclamar buenas nuevas. Pero en el libro de Apocalipsis, vamos a ir ahí, el Señor, hermanos, nos presenta, la palabra de Dios nos presenta al Señor como un rey poderoso, pero que ahora viene a juzgar. En esta predicación de las buenas nuevas, en este caminar entre su pueblo Israel, Él vino lento otorgando la oportunidad, como lo sigue haciendo en nuestra vida, pero cuando Él venga, amén. Les dije Apocalipsis 19:11, vamos ahí. Pero también vemos en el libro de Apocalipsis esta naturaleza cuando el Señor, entonces no vendrá lento en un asno, sino vendrá en un caballo, ¿sí? Apocalipsis 19:11 dice, y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Hermanos, después de la gran tribulación, el Señor ya va a venir, pero Él ya va a venir en un caballo, porque el tiempo de la oportunidad habrá pasado. Sí, hermanos, el tiempo de ir lento habrá pasado, y dice entonces ya no vendrá en un asno, no vendrá en un pollino, vendrá en un caballo blanco, que el blanco representa la victoria, y entonces vendrá a pelear. ¿Con quién va a pelear? Contra sus enemigos, hermanos. Y dice, ¿y quién es el que monta este caballo blanco? Dice que el que está sentado en este caballo es el Señor Jesús, porque es llamado Fiel y Verdadero. Entonces Jesús en su entrada triunfal entra como un rey humilde, dando oportunidad. Pero pasado el tiempo, hermanos, Él vendrá en un caballo blanco de victoria a pelear y va a venir a juzgar. ¿Sí, hermanos? Entonces nosotros estamos en este periodo de la gracia. Nosotros estamos en este periodo donde Jesús cabalga, por así decirlo, entre nosotros en un asno, dándonos la oportunidad. No viene en ese lado de condenar ahora, de juzgar, sino viene dando la oportunidad hasta aún al más lento para aceptar las buenas nuevas. Amén. Pero el día más adelante, después de la gran tribulación, hermanos, se habrá perdido esa oportunidad. El Señor solo vendrá a juzgar. Entonces, es lo que estaba representando ahí. Regresemos a Mateo 21, es donde estamos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, puede bendecir al Señor y decirle gracias, Señor. Porque sí, tú entraste como un rey de humildad. Veniste a ponerte sobre la terquedad y la necedad, pero también nos enseñas que venías lento para darle la oportunidad a tu pueblo. Amén. Después vamos adelante, dice entonces, en el versículo 7, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre él sus mantos, y se sentó sobre ellos, y la compañía, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de árboles, y los tendían en el camino, ¿sí? Dice aquí lo que vemos. Entonces el Señor viene lento en un asno. Se sienta sobre la asna, se pone sobre el pollino y dice aquí, ¿qué hace? Dice, hay una grande compañía. ¿Qué hace esa grande compañía?
Esa grande compañía, primero dice, toma sus mantos y los pone en el camino. Esta acción no era la única vez que la encontramos en la Escritura. No vamos a ir ahí por el tiempo, era la idea, pero usted lo puede ver. En Segunda de Reyes 9:13 nos habla en una ocasión, le digo, no vamos a ir ahí porque quiero avanzar, entonces apúntela, Segunda de Reyes 9:13, nos habla acerca de Jehú. Dice que cuando Jehú dice, he sido ungido por rey, que dice entonces que los que estaban cerca de él tomaron sus mantos y lo pusieron bajo sus pies y lo tomaron como rey. Entonces, esta acción de poner el manto bajo los pies era una señal de homenaje, era una señal de honor, y si lo vemos así, era algo que se hacía con los reyes para brindarles honor y para brindarles un homenaje. Entonces, hermanos, si vemos el pueblo de Israel, pues muchos años atrás, ¿verdad?, había tenido esta acción con un rey. Y ahora, hermanos, cuando Jesús viene entrando, descendiendo, dice, para entrar en Jerusalén, él se pone sobre la asna y cuando lo ve la multitud, él reconoce que es un rey. Ellos reconocen que es un rey. Aunque viene sentado en un asno, reconocen que no es un rey, de tal manera que ellos ponen sus mantos dando homenaje, dando honor al Señor Jesús. Sí, hermanos, ellos esperaban un rey diferente, lo hemos aprendido, ¿verdad? Y esperaban un rey que viniera a pelear contra los romanos y los liberara de manera física, si lo podemos decir así. Mas Jesús era un rey que venía a libertarlos de sus pecados. Pero ellos lo reconocieron, hermanos, reconocieron a Jesús en el asno y de tal manera que ellos pusieron sus mantos dándoles honor y homenaje. Entonces, reconoció, el pueblo de Israel lo reconoció. Ahora vamos a la segunda parte que dice aquí. Y otros cortaban ramos de árboles y los tendían por el camino, ¿sí? Nosotros vemos entonces otra de las actitudes, las acciones que tuvo el pueblo de Israel. Ponen los mantos, pero también cortan ramas de árboles, ¿sí? Cortan ramos, dice ahí, de árboles. Si nosotros vamos en esta mañana a Levítico 23:33, nos habla también de algo que el pueblo de Israel practicaba, ¿sí? Levítico 23:33. Y esta acción de cortar ramas de los árboles, ¿verdad?, tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos. Levítico 23:33. ¿Sí? Vamos a leer. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, ¿desde qué tiempo? Tiempo de Moisés. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la solemnidad de las cabañas a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ninguna obra servil haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, el 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ninguna obra servil haréis. Estas son las solemnidades de Jehová a los que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto, presente y sacrificio, libaciones, cada cosa a su tiempo. ¿Sí? Vamos a leer en el versículo 40. Tomaréis el primer día gajos de frutos de árboles hermosos, ramos de palmas y ramos de árboles espesos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada un año. Será estatuto perpetuo por vuestras edades. En el 7º mes lo haréis. En cabañas habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en cabañas. ¿Sí? Entonces, aquí leemos
en el versículo 40, dice que en esta fiesta de los tabernáculos, ¿verdad?, ellos tenían que cortar ramas de diferentes árboles. Entonces, aquí está relacionado, porque dice que cuando ellos ven a Jesús sobre el asna, le extienden los mantos, ¿sí? ¿Y qué hacen? Toman ramas, ¿sí? Toman ramas para alabarlo, para glorificarlo. Pero estos hermanos, ellos lo conocían, lo sabían desde antes, desde el tiempo de Moisés era un mandamiento. Dice, sabemos que había 3 fiestas importantes a las que tenía que acudir todo judío natural. Era la fiesta de la Pascua, era la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Cuando nosotros vamos un poquito a la fiesta de los tabernáculos, ellos con las ramas que el Señor les pide, ¿verdad? Les pide ramas, les pide de árboles frondosos, de palma, de sauces y de arrayanes. Es lo que está diciendo en el versículo 40. Ellos tenían que cortar de esas ramas y tenían que construir una cabaña, ¿sí? Donde ellos iban a permanecer fuera de su comodidad. Ellos iban a habitar en esa tienda hecha de ramas para recordar que ellos habían sido libres de Egipto. La fiesta de los tabernáculos era cortar esas ramas, hacer una cabaña, habitar ahí, dejando sus comodidades. ¿Para qué? Dice, para recordarlo. Van a hacer como memoria de qué, de cuando fueron sacados de Egipto. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, si nosotros vemos el tiempo en que estaba viviendo el pueblo de Israel, era un tiempo de opresión de los romanos. Ven a Jesús que viene en un asna. Ellos lo reconocieron como rey. Y por eso entonces ellos, dice aquí que ellos cortan ramas y empiezan a alabar al Señor, porque ellos están gozándose, regocijándose, porque van a ser liberados, ¿sí? Como en la fiesta de los tabernáculos, ellos se gozaban, ellos se alegraban por la libertad que habían tenido de Egipto, ¿sí? En la fiesta de los tabernáculos, hermanos, nosotros vemos que al cortar las ramas era una señal de gozo, de libertad y de victoria, ¿sí? Fíjense, desde el tiempo de Moisés fue ordenado, y hasta qué tiempo se practicaba, hasta el tiempo de Jesús. ¿Cuántos años pasaron donde el pueblo de Israel seguía festejando tanto la Pascua como en este tiempo el Pentecostés, como después, como la fiesta de los tabernáculos y cada celebración? Tantos años pasaron, pero ellos seguían celebrando el gozo, la libertad y la victoria de que habían recibido de Egipto. Y ahora que ven a Jesús montado en un asna, ellos pudieron reconocer, por eso dice, se regocijaban, se gozaban en la libertad y en la victoria que Él les podía dar. Solamente que su vista no estaba puesta en lo correcto. Ellos decían, nos va a liberar de los romanos. Y cuando Él no se enfrenta a los romanos, cuando Él no desafía a los romanos, ¿verdad? Ellos lo dejan, lo abandonan. Es más, gritan, crucifícale, ¿no? Porque no pudieron entender que Él no venía a darles ese tipo de libertad, sino una libertad espiritual. Que su muerte en la cruz para muchos fue derrota, pero no sabía que a través de eso estaba dando la libertad de nuestros pecados. Entonces, ellos, hermanos, en una señal de gozo, libertad y de victoria, ellos tomaron esas ramas, ¿sí? Esas ramas tenían diferentes significados. Dice que cortaron ramas de árboles hermosos, y ese árbol tenía una característica. Ese árbol del que nos habla en la fiesta de los tabernáculos era un árbol que su característica era que era lo mismo tanto sus raíces como su tronco como su fruto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos, por ejemplo, del limón? Que el limón, ¿verdad? La hoja tiene el olor, ¿sí? No lo he probado, pero tal vez el sabor, ¿sí? Entonces, hay árboles que el tronco y las hojas son una cosa y solo lo que tiene sabor es el fruto, ¿no? Entonces, este árbol hermoso nos hablaba de eso, de ser genuinos, ¿sí? De ser genuinos, de ser lo mismo en todo el aspecto. En otras palabras, podríamos hablar
de ser sinceros, ¿no? No estamos hablando de la higuera, ¿sí? Pero ese árbol representaba algo que en esencia era lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso ellos tenían que cortar de esas ramas. Ahora, dice que también cortaban palmas. En las dos porciones que leímos dice que ellos cortaban ramas de árboles, pero en Juan 12:13 nos habla de las palmas. No vamos a ir ahí, pero también cortaron palmas para recibir a Jesús. ¿De qué hablaba la palma? La palma es un árbol recto. ¿Sabe de qué nos habla la palma? De la obediencia. No hay obediencia chueca. No es, esa ya no es obediencia, ¿verdad? ¿Sí me explico? La obediencia es algo recto, o sea, cuando obedecemos, obedecemos. Cuando no obedecemos, pues no hay medio obediente y medio desobediente, ¿sí? Entonces, cuando el pueblo de Israel en los tabernáculos cortaba ramas, estaba, por así decirlo, proclamando obediencia, ¿sí? Cuando estos que iban con Jesús cortaron ramas y cortaron palmas, estaban también hablando acerca de la obediencia. Pero veamos aquí que las formas, hermanos, dice la palabra de Dios, las formas sin espíritu, ¿verdad? Que hay formas sin espíritu. O sea, podemos hacer cosas, pero no tener la esencia, ¿sí? Ellos estaban acostumbrados en su fiesta de tabernáculo a cortar ramas y a gozarse y a regocijarse por la libertad que habían recibido, y ahora lo estaban haciendo. Pero en realidad, más adelante, ¿verdad?, lo iban a negar, porque no estaban siendo realmente verdaderos. Estaban siguiendo solamente una forma. ¿Me estoy explicando? Entonces encontramos aquí también que había arrayanes, que los arrayanes nos hablan del continuo gozo, de la felicidad, del resplandor, belleza que permanece. ¿Sí, hermanos? Y los sauces nos hablan de gratitud que comparte. Entonces, todas estas ramas que ellos cortaron tenían un significado. En forma estaban bien, ¿verdad que sí? Porque hablaban de ser genuinos, porque hablaban de obediencia, porque hablaban de gozo y porque hablaban de gratitud. Pero muy pocos días adelante, ¿verdad?, cuando se trataba de demostrar, de complementar la demostración, ellos abandonaron a Jesús. Entonces aquí aprendemos un principio. Hay formas. Hoy pudiéramos haber venido con nuestras palmas, ¿verdad?, con nuestras palmas verdes y cantar, oh, Hosana al Altísimo, ¿verdad? ¿Sí? Y pudiéramos tener la forma de muchas iglesias que hoy van con palmas porque es Domingo de Ramos y llevan ramos para alabar al Señor. Pero el Señor no se alegra en nuestras formas. Él lo que busca es lo genuino del corazón. Porque su pueblo, hermano, su pueblo Israel, hizo todo para reconocerlo como rey. Pero cuando no cumplió sus expectativas, lo abandonaron y proclamaron que le crucificaran. Entonces, ellos en forma hicieron todo esto, pero su corazón no estaba en eso. Entonces, hoy estamos aquí, lo que Jesús pide de nosotros, ¿verdad?, es un corazón genuino, que esté dispuesto a rendirse y a tomarlo a Él como Rey sobre nuestro corazón. De poder decirle, Señor, tú como Rey de humildad, con esa naturaleza apacible, ven y siéntate en este corazón necio y obstinado y vence toda oposición. Amén. ¿Sí, hermanos? Entonces vamos adelante en la escritura, regresamos a Mateo 21. Se siente bastante calor, no sé si apagarían los climas o si les pueden bajar a frío. Mateo 21, regresamos ahí. Gracias, hermana. Entonces vamos a lo que sigue, dice.
Entonces ellos, hermanos, hicieron como en su fiesta de tabernáculos, ¿sí, hermano? Demostrando obediencia, demostrando ser genuinos, demostrando que había gozo, felicidad, gratitud. Y dice entonces, y las gentes que iban, versículo 9, y las gentes que iban delante y que iban detrás, aclamando, diciendo, Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¿Sí? Y entrando en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó, diciendo, ¿quién es este? ¿Sí, hermanos? Entonces, aparte de las ramas, aparte de los mantos, ellos empezaron a proclamar Hosana al Hijo de David. Esa palabra Hosana significa en griego sálvanos. ¿Sí, hermanos? Sálvanos. En hebreo significa salva ahora. Pero también podemos entenderlo, pedimos sálvanos ahora. ¿Sí? Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces su proclamación, hermano, no fue tanto de alabanza. Si lo vemos así, ¿no? No estaban diciendo gracias, bendito, o solamente bendito el que viene en el nombre del Señor, sino decía, sálvanos ahora, sálvanos ahora, sálvanos ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor, sálvanos ahora, sálvanos, ¿sí? Salva ahora, como dice en hebreo, salva ahora. Entonces, es una petición acompañada de una alabanza. ¿Sí, hermanos? Primero, ¿verdad? Es un anhelo de su corazón, es un deseo de su corazón lleno de fervor, de urgencia. Sálvanos. Y ahora, ¿no? ¿Sí, hermanos? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, esto es lo que ellos estaban diciendo. Vamos al Salmo 18, 25. Vamos a leer desde el 24. Dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, salva ahora, te ruego. Oh Jehová, ruego que hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Se parece bastante, ¿verdad? Porque en el Señor Jesús nosotros encontramos esa naturaleza. ¿Sí, hermanos? No hace mucho hablamos de su naturaleza salvadora. Salmo 118, 25. Ay, perdón. Perdónenme. Sí, por favor. Porque todos hicieron y sentí así como que. Es broma, es broma. Salmo 118, 24, perdón. ¿Sí? 118, 24 y 25. Vamos a volver a leer juntos. Dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, salva ahora, te ruego. Oh Jehová, ruego te hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Y decíamos, no es que el Señor no pudiera salvarlos. Jesús en su nombre tiene esa naturaleza salvadora. Pero ¿cuál es el inconveniente en esa frase? Salva ahora. ¿Sí? Ellos no decían nada más sálvanos, ¿sí? Y no estaban pidiendo salvación de sus pecados, no lo estaban reconociendo como Mesías. Estaban conociendo como rey, ¿sí? Pero lo que encontramos en esta frase es que dice, sálvanos ahora. ¿Y a quién se parece? A nosotros. Sálvanos ahora, o sea, lo que te estamos pidiendo que hagas, hazlo ahora, ¿no? Ya. En este momento lo necesito, ¿no? A veces, hasta a veces como adultos somos, si no lo haces cuando te lo pido, mejor ya ni lo hagas.
porque no estaba ahora, no después. Así somos, ¿verdad? ¿Te parece alguien a mí? Le digo, yo a veces les digo, es que si te dije que me ayudes es porque lo ocupo ahorita, al ratito ya lo voy a poder hacer yo. Ah, gracias, que sí hay varios como yo. Sí, o sea, yo lo tomo como ejemplo, digo, es que lo estoy diciendo ahorita es porque ahorita, al rato ya tengo tiempo y lo hago yo. Y así somos en nuestra naturaleza. En eso nos parecemos a esta multitud que en forma estaba haciendo todo lo correcto, pero que la actitud de su corazón, la intención de su corazón y sus ojos cegados a lo que realmente Jesús quería hacer. Sí, dice, sálvanos, pero sálvanos ahora. Ya no aguantamos a estos romanos, ya no aguantamos la opresión, no aguantamos vivir así. Sálvanos ahora. ¿Sí? Y dice que ellos cantaban, ellos iban delante y detrás, ¿verdad? Cantando, podemos entender, Mateo 21. Ellos iban, dice, y las gentes iban delante y los que iban detrás aclamaban diciendo. ¿Y cómo podemos entender que de alguna manera ellos iban en un canto, en una alabanza? Porque por la fiesta de los tabernáculos entendemos que era un tiempo de celebración. Entonces ellos no solamente venían diciendo Hosana, Hosana, sino venían con ese regocijo de haber tomado las ramas para expresarle reconocimiento, alabanza como rey. ¿Sí? Entonces ellos venían aclamando, diciendo Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿cuán parecidos nos somos nosotros al pueblo de Israel? Que a veces tenemos muchas formas, pero que necesitamos ser más genuinos. ¿Sí? Después encontramos, más adelante en los versículos, encontramos la purificación del templo, cuando maldice la higuera. El Señor viene, por ejemplo, cuando vemos en el versículo 13, Él entra al templo para purificarlo. ¿Qué muestra ahí, hermanos? Sus fallas. Y les dice, escrito está, en mi casa de oración será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. ¿Qué expone en ese momento? Ya terminó la procesión con las ramas, con la aclamación. Lo reconocen, lo aclaman como rey, pero Él viene y lo que viene enseguida es a mostrar la falla. Ustedes han convertido, ¿qué? Mi casa en cueva de ladrones. Y ahí se habla de la purificación del templo, ¿verdad? El Señor vino a limpiar, como Jesús quiere venir a limpiar nuestro corazón. Después encontramos el evento de la higuera. ¿Y qué vemos ahí? El Señor maldice la higuera. ¿Por qué? Porque tenía una apariencia de que tenía higos, pero no tenía ningún fruto. Entonces, vemos que después de su aclamación, el Señor viene ¿a qué? A mostrarles lo que está mal. Y cuando el Señor empieza a poner su dedo sobre sus fallas, a querer purificar, a querer mostrarles para que ellos se arrepientan, ellos abandonan al que habían proclamado rey. Aunque se habían gozado, aunque habían ido tanto en este evento como en el otro que leímos, alabando a Dios, glorificando a Dios, ellos, ¿qué hacen? Dejan al Señor Jesús. Ellos le dan una bienvenida para entrar a la ciudad, pero su corazón estaba cerrado a Jesús. ¿Sí me explico? Porque cuando Él empieza a exponer, ellos se van. 5 días más adelante, Jesús muere en la cruz y ellos gritan, crucifícale. Entonces esta historia tiene que ver mucho con nosotros, porque no es cuánto clamamos o nos gozamos, eso está bien, sino realmente cuánto nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón para que Él haga una entrada triunfal. Para que Él, ¿verdad? No solamente de palabra, sino con nuestros hechos lo coronemos rey. Lo coronemos rey de nuestro corazón, ¿verdad? Y le pidamos salvación. Salvación. Y él es Salvador. Pero cuán abierto a veces está nuestro corazón, pero cuántas veces está cerrado a Jesús. Dice su pueblo, lo proclamó,
pero luego la abandonó. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón. Sabemos que hay una diferencia entre Salvador y Señor, ¿no es cierto? Todos lo tenemos como Salvador, pero ahora necesitamos que Él se establezca en nuestro corazón como Señor. Sobre esta actitud necia y obstinada, y que desde dentro de nuestro corazón Él como Señor, dueño, amo, cabeza, empiece a gobernar, a dirigir nuestra vida y a purificar nuestro templo. ¿Sí, hermanos? A purificar nuestro templo, que Él haga una entrada triunfal en nuestro corazón y que desde dentro empiece a mostrarnos como a los que estaban en el templo. Ladrones, ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones, les muestra el mal, que Jesús desde dentro pueda mostrarnos a nosotros lo que estamos mal. Amén. Y que pueda Él sentarse ahí como dueño y como Señor y empezar a gobernar nuestra vida. Y no como muchas veces el pueblo de Israel, que cuando el Señor empieza a mostrar lo que hay en nuestro corazón, no solamente cerramos el corazón, sino cerramos los oídos. No queremos escuchar. ¿Y cuántas veces hemos hablado, cuántas veces con nuestras actitudes, con lo que hacemos, muchas veces es como si volviéramos a crucificar a Jesús, porque lo negamos. Entonces, no es la forma, sino es lo genuino del corazón que Jesús ve. Entonces, hermanos, esta es una hermosa historia que nos muestra varias cosas, pero lo más hermoso que podemos ver en esta mañana, diferente a lo que hemos escuchado en otras predicaciones, es que Él viene en un asno lento, ¿sí? Para darnos la oportunidad a todos. ¿Cuánto nos ha esperado, hermanos? Dice que Él es paciente, ¿verdad? Él nos ha esperado. Pero ¿por qué no es en esta mañana abrir la puerta de nuestro corazón y decirle: Señor, aquí estoy. Sé que eres Rey, siéntate en el trono. Sé que eres Señor, gobierna mi vida. Y si tú tienes que purificar el templo, purifícalo. Purifica este templo, purifica esta vida. Y Él, hermanos, va a venir a nuestro corazón a salvarnos de nuestros pecados. ¿Cuántos pecadores estamos en esta mañana aquí? ¿Sí? Sálvanos, ellos decían sálvanos, pero no decían de sus pecados. Pero nosotros sí podemos decir: Señor, te doy la entrada a mi corazón como Señor y sálvanos de nuestros pecados. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Podemos decirle en esta mañana. Aquí nosotros levantamos nuestras manos, adoramos al Señor. Eso está muy bien. Pero en esta mañana el Señor está buscando un corazón en el cual Él pueda sentarse. Un corazón que Él pueda gobernar. ¿Quiere doblar sus rodillas o estar de pie? Pero vamos a orar. Hosana significa salva ahora. Y podemos decir esa palabra, salva, Hosana, sálvanos ahora, pero vamos a decirnos: sálvanos ahora de nuestros pecados. Sálvanos de nosotros mismos. Sálvame de este hombre necio y obstinado. Vamos a venir al Señor. Padre, en esta mañana entendemos que el pueblo de Israel, Señor, en forma hizo lo correcto para proclamarte Rey. Pero su corazón estaba lejos de ti, Señor. Que Él mismo proclamó, que esos que un día gritaron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, después gritaban: crucifícale. Señor, en esta mañana te queremos pedir que nos ayudes a ser genuinos, que nos ayudes a ser verdaderos, Señor, a no tener la apariencia, Señor, solamente, sino ayúdanos a ser genuinos y verdaderos, Señor.
Que cuando tú, Señor, quieras sentarte en el trono de nuestro corazón, nosotros te podamos ceder, Señor, el trono para que tú reines. Que cuando tú, Señor, vengas a purificar nuestro templo y tú señales en nosotros lo que está mal, Señor, nosotros podamos aceptar. Que nosotros podamos reconocer nuestro mal, que nosotros podamos reconocer nuestro error. No como esos, Señor, hombres que estaban en el templo, que se enojaron porque Jesús vino a mostrarles su error. Sino ayúdanos a venir, Señor, y poder decir, Señor, saca, limpia todo lo que hay en mi templo, Señor. Dime, Señor, en qué manera, Señor, yo como templo, que soy de tu Espíritu, he llenado de cosas, Señor, equivocadas este templo. Dime las cosas que tengo que sacar, dime las cosas que tengo que ordenar, dime las cosas, Señor, que tengo que rendir. Porque yo quiero que mi vida sea un templo, Señor. Un templo donde tu presencia, Señor, pueda descender, donde tu presencia se pueda derramar. Señor, no quiero proclamarte el domingo, Señor, como mi rey y durante la semana negarte con mis actitudes. No quiero proclamarte, Señor, el domingo solamente en forma para vivir una semana, Señor, en mi voluntad, haciendo lo que mejor me parece. Sino yo quiero aceptarte, Señor, en el trono de mi corazón, para que tú gobiernes mi vida, Señor. Yo quiero que tú gobiernes mi vida. Señor, en esta hora nos damos en sacrificio a ti, Señor.